En Efesios capítulo 4 voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Tengo aquí y tengo la nueva traducción viviente. Dice el versículo 1 en la traducción en lenguaje actual: yo, que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes, como ustedes, han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Y en la nueva traducción viviente dice: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Y bueno, aquí nos habla de ese llamado, nos habla de esa unidad que debe haber entre nosotros como pueblo de Dios. Pero algo que miraba y analizaba es la expresión ambición. Y todos nosotros los seres humanos tenemos ambiciones, la ambición de nosotros como seres humanos. Y tenemos muchas ambiciones, ¿cierto? Ahora tenemos que entender de una manera correcta, de una manera adecuada ese concepto, el concepto de ambicionar. Podemos ambicionar cosas buenas como podemos ambicionar cosas malas. Y usted y yo podemos ambicionar cosas que le agradan a Dios, pero también podemos ambicionar cosas que van en contra de lo que es del agrado de Dios. ¿Y cómo manifestamos esas ambiciones? Pues la gran mayoría de las veces las manifestamos con las palabras que usamos. Y un detalle que debemos nosotros tener en cuenta es que las palabras que nosotros pronunciamos tienen un efecto contundente en quienes las oyen. Y por eso necesitamos ser muy prudentes, necesitamos ser muy cuidadosos con lo que hablamos, con lo que decimos, con lo que expresamos, ¿sí? Entendiendo que muchas veces nosotros no expresamos, no compartimos, no proclamamos lo que verdaderamente somos y significamos para Dios, o también lo que Dios significa para cada uno de nosotros. Y aquí encontramos algunas palabras que debemos considerar. Las palabras son aquellas que definen nuestro sistema de valores. Por eso, cuando usted expresa algo, cuando usted dice una palabra, cuando usted hace una expresión verbal, esa palabra de alguna manera está manifestando qué tipo de valor, qué tipo de principios maneja usted, ¿sí? No es lo mismo evaluar la forma correcta como una persona se expresa de una manera constante, de una manera cotidiana, que cuando vemos a las personas expresando palabras ofensivas, palabras hirientes, palabras desagradables, palabras de doble sentido, palabras que no dan un significado, que no dan un concepto correcto de lo que es la vida, de lo que tiene que ver con las conductas, con las actitudes. Entonces las palabras definen nuestro sistema de valores. Por eso debemos ser muy conscientes de que lo que decimos describe nuestras ambiciones. Usted puede guardar cierto grado de prudencia cuando está hablando en ciertos espacios, pero ya cuando usted se llena de confianza, de libertad, en cualquier momento usted saca a relucir lo que realmente usted piensa, lo que usted siente y lo que usted cree de usted mismo. Y cuando sucede eso, entonces es que se determina
los valores o los preceptos o los principios que usted vive o que usted defiende. Y por eso les decía aquí que debemos examinar esos conceptos o esas palabras que expresamos, pero también debemos examinar el concepto de ambición, porque uno podría evaluar la palabra ambición o definir la palabra ambición mejor y darle una connotación negativa, ¿sí? Que usted puede decirle a alguien, es que usted es muy ambiciosa o muy ambicioso, y puede tener una connotación negativa, o sea, que usted está diciendo, usted es una persona que está codiciando, que está anhelando cosas que no son buenas, ¿sí? Pero también la palabra ambición la podríamos definir de una manera positiva, ¿sí? Nosotros debemos ambicionar, así como Jesucristo nos ambiciona. Nosotros también deberíamos ambicionar las cosas buenas, las cosas correctas. Las palabras definen nuestro llamado vocacional, porque con lo que usted expresa, usted está manifestando si realmente ha aceptado ese llamado, si realmente es consciente de ese llamado que tiene en Cristo. Y aquí en esta porción que acabamos de leer en Efesios 4, aquí en la traducción en lenguaje actual dice, yo que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes, como ustedes, han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Nosotros hemos sido llamados a ser parte de un pueblo, nosotros hemos sido llamados en nuestro llamado vocacional, hemos sido llamados a servir a los demás. Y eso es algo importantísimo a la hora de confrontarnos con lo que significa la vida cristiana. Cuando usted se confronta con lo que es la vida cristiana, usted tiene que confrontarse con su llamado vocacional. Y el llamado vocacional de cada uno de nosotros como cristianos, como seguidores de Jesucristo, es el servicio a los demás. Ese es nuestro llamado y es lo que nos enfatiza la palabra de Dios. ¿Y cómo lo enfatiza o cómo lo manifiesta la palabra de Dios? A través de muchas expresiones. Por ejemplo, la palabra de Dios nos da el calificativo de que somos hijos de Dios. Hay un ser supremo, hay un creador. Ese ser supremo, ese creador nos adoptó a través de una obra que hizo su Hijo Jesucristo, y producto de esa obra, al nosotros ser expuestos a esa obra, al entender esa obra y al aceptar la obra que hizo Jesucristo, entonces hemos sido adoptados como hijos de Dios, ¿sí? Y por eso es que la Biblia dice que somos llamados para ser luz, somos cristianos, somos redimidos, o sea que estábamos esclavos, pero Jesucristo a través de su obra nos compró, pagó un precio y nos hizo libres para Él, y por eso somos redimidos. También la Biblia dice que somos nueva creación, y por eso el cristiano, el llamado, el que ambiciona vivir una vida que agrada a Dios, es una persona que tiene una identidad y un gozo en Jesucristo. Esas deberían ser las características que nos definieran, que nos identificaran constantemente, que nosotros debemos tener una vida identificada con Cristo, una vida que esté llena del gozo que produce estar en Cristo. Pero también nos habla de que hemos sido adoptados en la familia de Dios. O sea, usted y yo fuimos tomados de esa potestad de las tinieblas, como dice la palabra del Señor, fuimos trasladados y puestos en la familia de Dios. Por eso nos llaman
y nos califican así, hijos de Dios, ¿sí? Y deberíamos identificarnos de esa manera, hijos de Dios. Si alguien le preguntara, ¿y usted quién es? Yo soy un hijo o una hija de Dios. Yo soy un cristiano. Yo soy una persona que ha sido redimida por Cristo. Yo soy una persona que sirve a Jesucristo. Yo soy una persona que disfruta del gozo de tener a Cristo en su vida. Adoptados como miembros de la familia de Dios. Ahora, hay unos calificativos bíblicos que nos definen, pero que a veces nosotros los entendemos negativamente, que son palabras que usamos regularmente. Por eso les decía inicialmente que las palabras que pronunciamos tienen un efecto contundente en quienes las oyen. Y la gente de pronto a veces cuando nos oye en el lenguaje que nosotros utilizamos como cristianos, a veces no nos entienden, ¿cierto? A veces la gente oye que nos decimos hermanos, aunque aquí específicamente en nuestro ministerio de Senfol por lo general no nos tratamos como hermanos, sino de tú a tú, ¿cierto? Una de las características de identidad que tenemos en Senfol es que nos tratamos de tú a tú, ¿sí? ¿Sí? Luz Marina, Marcos Fidel, ¿sí? Nelly. Y bueno, cada uno nos tratamos por nuestro nombre de pila, ¿sí? Nos tratamos con familiaridad, ¿ya? Pero hay unos calificativos bíblicos que nos definen. Y aquí hay uno, por ejemplo, si usted vuelve y mira ahí Efesios capítulo 4, en el verso 1, leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice, por lo tanto yo soy prisionero por servir al Señor. Y en Efesios 4:1, en la traducción en lenguaje actual, dice, yo que estoy preso por servir al Señor Jesús. Y ahí hay una expresión, presos. Nosotros somos calificados y uno de los calificativos que nos define es que somos presos de Jesucristo. Y esa es una palabra que podemos utilizar y que tiene una connotación positiva en la forma como la expresamos. Somos presos de Jesucristo, ¿sí? Prisioneros de Jesucristo. Ahora, si usted utiliza la palabra prisionero, ¿qué connotación le da? Una persona que está privada de la libertad, ¿cierto? Pero aquí lo dice, ¿sí? Ahora, si usted me acompaña allí a Filipenses, busquemos Filipenses en el capítulo 1, en el verso 1, en la traducción en lenguaje actual dice, queridos hermanas y hermanos de la iglesia de Filipos, nosotros, Pablo y Timoteo, que somos servidores de Jesucristo, enviamos un saludo a todos ustedes que pertenecen al pueblo especial de Dios y están unidos a Jesucristo. Saludos también para los líderes y los diáconos. Y otra palabra que se utiliza aquí es que somos siervos de Jesucristo. Todos nosotros somos llamados a ser presos de Jesucristo, pero también siervos de Jesucristo. Entonces, hay varias palabras en un sentido, cuando uno las usa, más negativo por la connotación que siempre le da a uno. Cuando usted expresa, esa persona es un siervo, esa persona es un siervo, un sirviente, ¿sí? Uno a veces le da, subvalora mejor, uno a veces subvalora con ciertas palabras a las personas por el rol o por el oficio que esa persona tiene. Si alguien se encarga de barrer y trapear la sede, y si alguien se encarga de enseñar a los niños o de predicar dentro de la iglesia,
por el hecho de hacer una u otra cosa, su valor es mínimo o es igual. Tiene que ser igual, ¿cierto? Todos tenemos el mismo valor, pero se nos identifica con diferentes expresiones. Y allí en Timoteo también, acompáñame a Timoteo, segunda de Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 15, utilizando la traducción en lenguaje actual, dice: haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios, así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. Y encontramos entonces aquí otra expresión, no solamente presos, no solamente siervos, sino trabajadores. En otra versión, en la otra versión, déjeme buscar aquí en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice en la Nueva Traducción Viviente: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación, sé un buen obrero. La expresión allí es obrero, ¿sí? Y miren que es importantísimo esta premisa que yo inicialmente les planteaba, que las palabras que pronunciamos tienen un efecto contundente en quien las oye. Porque si usted dice, allí está el obrero, ¿qué función le damos al obrero? ¿Cuál es la función que le damos al obrero? Alguien que trabaja en la construcción, ¿sí? Podríamos decir eso, ¿sí? Alguien que trabaja en la construcción o alguien que tiene un oficio dentro de una fábrica, ¿cierto? Pero si usted le dice, aquí le presento el doctor, cuando usted valora, de pronto le da más valor al uno y al otro por el rol diferente que tiene. Y no debería ser así. La Biblia dice que nosotros los hijos de Dios tenemos unos calificativos que nos definen, pero que tienen que ver con un propósito específico. Y en Primera de Timoteo, si me acompañan allí a Primera de Timoteo, Primera de Timoteo capítulo 4, por eso les decía que íbamos a ver varios pasajes. En Primera de Timoteo capítulo 4, en el verso 6, dice: Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. Y aquí habla de siervo, ¿cierto? Habla de siervo. Y miremos qué nos dice Primera de Timoteo, capítulo 4. Déjeme, yo busco aquí, Primera de Timoteo 4 en la otra versión, en el versículo 6. Si enseñas la verdad a los miembros de la iglesia, serás un buen servidor de Jesucristo. Un buen servidor. En otra versión dice ministro, ¿sí? Encontramos en la versión tradicional ministro. Entonces nosotros tenemos varios calificativos bíblicos que nos definen: presos, siervos, obreros, ministros. Cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos que hemos sido llamados a realizarnos según la voluntad de Dios. Usted y yo hemos sido llamados a realizarnos según la voluntad de Dios, pero el propósito que Dios tiene con nosotros es que seamos sus servidores, que le sirvamos. Pues para eso nos llamó, para ser unos hijos de Dios, para ser luz, como les decía ahora,
para ser esas nuevas criaturas con el propósito de cumplir la voluntad de Dios. Llamados entonces a realizarnos según la voluntad de Dios. Y encontramos, miremos otros pasajes, por ejemplo en Mateo, esa expresión que hay allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, en el verso 33, muy conocida: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesite. ¿Sí? En la otra versión tradicional dice: buscad primeramente el reino de Dios. Una de las prioridades nuestras es que debemos buscar el reino de Dios. La voluntad de Dios es que busquemos su reino, que nosotros busquemos su reino. Esa es la voluntad del Señor. Ahora, ¿qué debo hacer con mi vida? Debería ser una pregunta. Cuando yo empiezo mi proceso de crecimiento, de desarrollo, de madurez en la vida cristiana, yo debo preguntarme, bueno, ¿qué debo hacer con mi vida? ¿Cuál es mi vocación? Y lo que nos enseña la Biblia es que yo debo ser uno que sirve. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. No solamente dedicarme a la contemplación, ¿no? Qué bonito contemplar al Señor, qué hermoso, qué delicioso, ¿cierto? Levantar las manos y buscar la manera de tocarle las barbas ahí al Señor, ¿sí? Que uno se imagina que el Señor tiene barba, ¿no? Y uno dice, ay, estoy en la presencia de Dios. Pero no solamente debemos enfocar nuestra vida en eso, ¿no? Y no debería ser así, ¿no? Las 24 horas debemos estar caminando junto con el Señor, dependiendo totalmente de Él, pero haciendo su voluntad, sirviendo en los propósitos que Dios tiene con cada uno de nosotros. Por eso debemos ser personas que sirven. Y eso lo expresamos con lo que nosotros proclamamos, con lo que decimos. Y por eso es tan importante, es tan valioso lo que expresamos, lo que proclamamos. Por eso tiene un valor y tiene un efecto lo que nosotros proclamamos. En otras palabras, lo que decimos, o sea, nuestras palabras determinan nuestros valores. Si usted no proclama la verdad, pues ¿qué está proclamando? Lo contrario, ¿sí? Lo contrario, la antítesis. Lo que no es verdad es mentira, ¿sí? Por eso yo tengo que proclamar la verdad. Y hoy estamos sumergidos en medio de un sistema donde todo el tiempo nos están bombardeando con mentiras. Por eso uno no debe tragar entero, le dicen, ¿no? Le enseñan a uno, no trague entero. Usted analice, tenga sentido crítico, tenga lógica, ¿sí? Hay cosas que se escapan de la lógica. Y esas cosas que se escapan de la lógica son sobrenaturales y son solo producto del obrar sobrenatural de Dios. No pueden tener lógica para nosotros, pero Dios las puede hacer y nosotros estamos llamados a creerlas, pero hay otras cosas que no, ¿sí? Cuando yo voy a la palabra de Dios y luego oigo las noticias que de pronto puede haber una invasión de extraterrestres y que van a venir y nos van a llevar, yo tengo que aplicar la lógica, ¿sí? Pero también tengo que ir a la verdad, que es la palabra de Dios, y decir, bueno, tiene fundamento, tiene validez esto que me están diciendo. Y entonces mantengo todo el tiempo mirando para el techo, mirando para el cielo, a qué horas empieza a brillar allí algo y es una nave espacial que va a venir por nosotros.
A mí me gusta un pasaje de una escena en la Biblia donde Jesucristo está ascendiendo, está yendo al cielo y están los discípulos de Jesucristo mirando, ¿sí? Contemplando el cielo, cómo se va, cómo se va. Cuando unos ángeles aparecen ahí en la escena, ¿recuerdan? ¿Sí? Y les dicen: Galileos, ¿ustedes qué hacen allí mirando al cielo? Ya el tiempo, no hay un tiempo que nosotros debemos tener contemplación, pero ya hay otro tiempo, ya este es otro tiempo. ¿Qué hacen mirando allí el cielo? Ese mismo que se fue va a venir. Entonces usted, mientras Él regresa, no se quede mirando al cielo. Mientras Él regresa, cumpla su voluntad, porque Él nos dejó a nosotros una tarea, ¿sí? Nos dejó una tarea. Entonces, nuestras palabras determinan nuestros valores. Lo que nosotros expresamos es lo que nosotros estamos creyendo y estamos haciendo. Y hay una terminología que nosotros usamos, y al usarla, al referirnos a algo o a alguien, determinará nuestra actitud o nuestra conducta hacia eso. Vuelvo y le repito, la terminología que usemos al referirnos a algo o a alguien determinará nuestra actitud o conducta hacia ello. Si usted ve a una mujer embarazada y a usted le preguntan: ¿esa mujer qué tiene en el vientre? Usted puede decir: tiene un niño, un bebé o un feto. Y la palabra que usted utilice está determinando los valores que usted maneja. Y por eso nosotros tenemos que estar pronunciando, proclamando la verdad. Porque hoy, cuando a una persona, a una mujer específicamente, tiene en el vientre una vida, ¿qué nos está diciendo el mundo? Eso es un feto. O sea, le está dando una connotación de un valor menor al que debe y tiene esa vida que hay en ese vientre. Y así sucede con muchas otras palabras. Y producto de que nos las están permanentemente pronunciando, dando a través de los medios, a través de la gente que las habla, que las dice, nosotros nos las vamos creyendo. Nos las vamos creyendo. Y por eso se van estableciendo conceptos ideológicos en las mentes nuestras, y entonces vamos aceptando que las cosas que son mentira se vuelven una verdad para nosotros. Y no debe ser así. La santidad de la vida, la calidad de la vida. Debemos tener un concepto claro de lo que es la santidad de la vida, de lo que es la calidad de la vida. Usted puede decir matar o exterminar. Y a cada una de esas expresiones le puede dar una connotación diferente. Cuando a un bebé lo sacan forzosamente del vientre de la madre antes que nazca, para no permitirle que siga viviendo, ¿sí? ¿Saben cómo le están diciendo hoy? La interrupción. ¿Y la Biblia cómo lo dice? Matar. Y hay gente que dice: no, ¿cómo se le ocurre? Yo no he matado a nadie. Sí. Nuestra cultura define ciertas palabras con una connotación diferente. Y nosotros tenemos que cambiar
esos conceptos equivocados que se han ido implantando en la actualidad por los conceptos verdaderos. El concepto de castidad, el concepto de verdad, el concepto de justicia, el concepto de culpa. Hoy nuestra cultura lo está definiendo de manera diferente. Por eso la manera como definamos las palabras nos llevan a cambiar nuestra manera de ver el mundo, de establecer un sistema de valores y un estilo de vida. Hoy la gente hace cosas que cuando uno las evalúa, el efecto de esas cosas es perjudicial. No solamente para uno, sino para la gente que está en el entorno de uno. Pero la gente se ha acostumbrado a hacerlas y dicen que eso es normal, que políticamente eso es aceptable. ¿Sí? Entonces, por eso es que dicen que hoy mentir es aceptable políticamente. Y si usted evalúa la realidad y la crisis social que está viviendo nuestra nación, está en un nivel de corrupción impresionante por el engaño, por el robo, por las acciones equivocadas de la gente que tiene un sistema de valores contrario a la palabra de Dios. Hay palabras que deben formar nuestras ambiciones correctas. Hay palabras que nos permiten describir de la mejor manera los valores de nuestra cultura o las metas más altas por las cuales la gente de nuestra sociedad lucha. Y sería bueno que hiciéramos un ejercicio, ¿no? Usted allí, si tiene su cuaderno de notas, que usted mirara estas palabras: asistente, cautivo, jefe, collar azul, director, empleado, patrón, primero, ayudante, inferior, influyente, insignificante, grande, collar, blanco, último, líder, señor, administrador, maestro, servil, menor, dueño, pobre, prestigioso, principal, propietario, respetado, ganador, rico, soberano, súbdito, secundario, siervo, autosuficiente, esclavo, pequeño, subordinado, éxito, superior, sostén, subalterno. Todas esas palabras. Y si nosotros, bueno, aquí no tenemos el tiempo, ¿no? Pero si pudiéramos hacer una lista de todas esas palabras y pudiéramos nosotros decir cuáles son las palabras con las que más nos relacionamos diariamente de esa lista, y usted sacaría varias de esas palabras. Pero muchas de esas palabras que hay aquí, que yo le he expresado y que le he dictado, son sinónimos del concepto servir. Y ahí hay una tarea que usted debe hacer. Qué bueno que cuando usted llegue a su casa, vaya al diccionario y busque la definición de servir o de sirviente. Amo y sirviente. Esas dos palabritas. Que usted vaya a su casa y busque en el diccionario definición de amo, definición de sirviente. ¿A quién debemos darle cuenta? ¿A quién debemos rendirle cuentas? Todas esas palabras, como les decía ahora, nosotros las usamos y describen nuestras metas personales. Por eso es que le damos ciertas connotaciones a las expresiones con las que regularmente hablamos. ¿Sí?
Una palabra que se ha utilizado durante mucho tiempo, años atrás, ha sido la palabra patrón, ¿sí? Patrón o jefe, ¿sí? Y hay personas que lo tratan a uno de eso así, ¿no? Uno está en la calle y de pronto hay una persona que está vendiendo frutas y uno le pregunta, ¿tiene aguacates? Y sí, claro, patrón. Sí, miren el calificativo que le está dando la persona una al otro. Pero eso se ha ido acuñando, se ha ido aprendiendo, se ha ido metiendo aquí y por eso es que nosotros vemos a unos en una dirección diferente, ¿no? Hay personas a las que uno mira así, en la actitud que uno asume hacia esas personas. Y hay personas en la actitud que uno asume hacia esas personas en que uno las mira así, hacia abajo, ¿no? Como este que me está diciendo, este que se cree, ¿no? Sí. Y hay gente a la que uno menosprecia así, ¿no? Lo mira con la actitud, no con la acción solamente, ¿no? Porque uno puede quedar quietico así, pero con la actitud no está diciendo, ¿y este que se cree? ¿Sí? O con la actitud uno puede estar diciendo, sí señor, sí señor. Pero es porque nosotros hemos sido influenciados por la cultura, una cultura equivocada, una cultura contraria a los preceptos de Dios. Y eso me llevaba a una pregunta: ¿qué ambiciones reflejan nuestras palabras en nuestra cultura? ¿Qué ambiciones reflejan esas palabras que estábamos narrando ahorita en nuestra cultura? Tienen que ver con esas dos palabritas de la tarea: amo y sirviente. Amo y sirviente. Por eso es que hoy la sociedad define el éxito en términos de autoridad, de poder y de triunfo, que es un concepto totalmente diferente a lo que en la Biblia encontramos como realización. Porque la realización, o sea, el éxito, el concepto es totalmente diferente a como nos lo presenta o como nos lo vende el mundo. Y la sociedad por eso también define el fracaso, o lo relaciona mejor. La sociedad relaciona el fracaso con trabajo, con servicio, con subordinación. Alguien que trabaja es un subordinado. Alguien que trabaja es una persona que sirve, ¿sí? Y hoy hay gente que se ha ido queriendo salir de ese esquema, pero también se mete en el otro del concepto de autoridad, de poder y de triunfo. Porque yo recuerdo cuando trabajaba como vendedor ambulante que mi compañero de trabajo, él decía, yo soy mi propio jefe aquí. Yo soy mi propio jefe, ¿sí? Y hay personas que dicen, yo tengo mi propia empresa, ¿sí? Soy mi propio jefe, yo manejo mi propio horario. Bueno, y usted encuentra, sobre todo en esos trabajos de multinivel, donde a usted le dicen, usted es su propio jefe, usted tiene su propio trabajo, usted tiene su propio horario, usted se pone sus propias metas, pero cuando usted va a evaluar, a usted lo están apretando ahí constantemente con la motivación, ¿sí? Con la motivación de autoridad, de poder, de triunfo, lo están influenciando a que desarrolle ciertos logros que van a beneficiar prioritariamente a otros y que de ese beneficio de otros usted recibe una pequeña
retribución y usted se siente exitoso. Ahora, cuando usted va a la Biblia, usted encuentra que Jesucristo nos enseña que Él es Señor, pero a la vez siervo. Y un buen liderazgo es el de un líder siervo. Nosotros como siervos de Dios también hemos sido llamados a liderar. Y cuando usted dice yo soy un líder es porque usted está liderando. Y cuando usted dice estoy liderando es porque usted está sirviendo. O sea, usted está desarrollando una tarea, una labor que le está permitiendo cumplir el propósito de Dios. Y cuando analizamos todo esto, encontramos que esos valores que nosotros encontramos en el reino de Dios son correctos. Y por eso debemos defenderlos, por eso debemos conocerlos y por eso debemos proclamarlos, enseñarlos a otros. ¿Sí? Debemos enseñárselos a otros. Porque son contrarios a los valores o al sistema de valores que nos está enseñando este mundo. Totalmente contrarios. Uno encuentra en ese sistema de valores lo que Dios plantea que va en contra de toda la visión que tiene el mundo. Miremos, por ejemplo, en Lucas 3, del 4 al 6. Isaías había hablado de Juan cuando dijo, es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Los valles serán rellenados, las montañas y las colinas allanadas, las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados. Y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Y uno encuentra aquí toda una connotación del efecto de la obra de Dios sobre su creación, producto de la redención. Dios va a restaurar todas las cosas. El que restaura, el que, como dice allí, rellena, el que allana, el que endereza, el que suaviza, es Dios. Y Él lo va a hacer. ¿Sí? Él lo va a hacer. Hay unos beneficios, pero también hay unos prejuicios o perjuicios, mejor, que diferencian el sistema del mundo del sistema de Dios. Y allí en Lucas, si usted me acompaña a Lucas 6, Lucas capítulo 6, en el verso 20, Lucas 6, 20, dice la palabra: entonces Jesús se volvió hacia sus discípulos y les dijo: Dios los bendice a ustedes que son pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dios los bendice a ustedes que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dios los bendice a ustedes que ahora lloran, porque a su debido tiempo reinarán. Qué bendiciones les esperan cuando la gente los odie y los excluya, cuando se burlen de ustedes y los maldigan como si fueran gente maligna, porque siguen al Hijo del Hombre. Cuando les suceda eso, pónganse contentos. Sí, salten de alegría, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antepasados de ellos trataron a los antiguos profetas de la misma manera. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que son ricos, porque su única felicidad es aquí y ahora?
¿Qué aflicción les espera a ustedes los que ahora están gordos y prósperos, porque tienen un horrible tiempo de hambre por delante? ¿Qué aflicción les espera a ustedes los que ahora se ríen, porque su risa se convertirá en luto y dolor? ¿Qué aflicción les espera a ustedes los que son elogiados por las multitudes, porque sus antepasados también elogiaron a falsos profetas? Y entonces mire que hay un contraste allí. Hay bendiciones y hay maldiciones. Hay una diferencia entre ese sistema que ofrece el mundo y ese sistema que ofrece el reino de Dios. El sistema del reino de Dios es un sistema de valores correctos. Y ese sistema de valores correctos es el que nosotros debemos cultivar, es el que debemos conocer, es el que debemos estar expresando, dando a difundir en todos los rincones de este planeta, en nuestras familias, en los lugares donde nosotros trabajamos, con nuestros vecindarios. Porque es totalmente contrario, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice el sistema de valores del reino de Dios con relación al trato que nosotros debemos darle a otras personas? En la Biblia dice que nosotros debemos darle un buen trato a nuestros enemigos, a los que nos aborrecen, a los que nos maldicen, a los que nos calumnian, a los que nos hieren en una mejilla, a aquellos que nos quitan la capa. Es un sistema de valores totalmente contrario. Por eso el reino en el que nosotros debemos estar, vivir y anhelar es el reino de Dios. El correcto reino es el reino de Dios. Ese reino de Dios es el que nosotros debemos estar permanentemente buscando. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hallar ese reino? ¿Cómo podemos hallar esa vida que nos permite disfrutar en el reino de Dios? Aceptando a Jesucristo y aceptándolo como Señor y como Salvador. Y entendiendo que hemos sido llamados a ser siervos, llamados a ser siervos. ¿Sí? En el Nuevo Testamento la palabra siervo se distingue con 3 palabras del griego. Una es doulos, y esa palabra significa o tiene la connotación de esclavo, tiene la connotación de súbdito, de un sirviente que está atado. ¿Sí? La otra palabra es diáconos. Esa palabra diáconos es un ayudante, un mesero, un sirviente. Y la otra palabra, terapón, un ayudante doméstico, un sirviente. En otras palabras, siervo es es aquella persona que realiza tareas domésticas. Y eso nos muestra que en lo que hacemos como cristianos, nuestra actitud tiene que ser una actitud de humildad. Llamados a tener una actitud de humildad. Y Cristo nos enseña a eso, a tener una actitud de humildad, a vivir con una conducta humilde, con una actitud humilde y desarrollar la vida cristiana y espiritual que Dios nos plantea a través de su palabra. Que cada día lo que pronunciemos, las palabras que pronunciemos, sean palabras de bendición y que le demos valor a esa palabra, que le demos valor a esa connotación de lo que significa ser siervos de Dios.
porque a eso nos ha llamado el Señor. Somos sus hijos, somos sus siervos, y como sus hijos y sus siervos debemos seguir dependiendo de Él, seguir actuando en función de su voluntad y seguir caminando en sus preceptos para seguir siendo sal, para seguir siendo luz, para seguir siendo testimonio para muchos, para muchos. Que cuando la gente nos vea podamos reflejar el amor de Dios y expresar el amor de Dios. Que cuando la gente nos trate de una manera equivocada, nuestra actitud sea una actitud correcta para que el que brille sea el Señor, el que se glorifique sea el Señor y el que se manifieste sea el Señor. ¿Ok? Vamos a ponernos de pie y dejamos allí